Voy a intentar explicaros unos conceptos más o menos técnicos. Intenté rebajar todo lo posible el contenido que era más difícil de entender si no tenías conocimientos previos de electricidad, sobre las baterías de litio polímero, el proceso de carga y una manera de tener un modelo, algo que os permita razonar sobre ellas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo os explico esto de una manera sencilla. Vamos a empezar por un parámetro que seguro que todos habéis oído, utilizáis o aparece en los catálogos, en las tiendas cuando compráis, que es la resistencia interna. Dentro de una batería tenemos dos elementos que aportan resistencia, que la podemos entender como oposición al paso de la corriente. Por un lado, os hablo de una que aquí menciono de tipo electrónico. Digo de tipo electrónico porque es conducción de electrones. Esa sería la resistencia que presenta la resistencia propia de una vitrocerámica, por ejemplo, o una resistencia de las que compráis en una tienda electrónica. En ella se cumple la ley de Ohm. Circula una corriente de 10 amperios, tiene un ohmio, en ella se caen 10 voltios. Y luego hay otra, que esa es la interesante para los que enredamos un poco con esto, porque se mezcla la química y la electricidad, que es la que deriva de todo el proceso químico de movimientos de portadores de carga. La suma de las dos, esa combinación, es la que nos da algo que aquí tenéis puesto entre paréntesis como impedancia. ¿Por qué os lo llamo impedancia y no resistencia? A ver, el concepto de impedancia seguro que lo conocéis la mayoría, porque lo habréis oído mencionado en los altavoces de audio de un coche, que si son altavoces de 8 ohmios. Bueno, pues la impedancia llamamos así al valor óhmico, que es el que cumple la ley de Ohm, de cualquier elemento pasivo. Un altavoz es un circuito formado por la resistencia del conductor y una inductancia, así llamamos a las bobinas, que es la que mueve el cono. Bueno, pues la impedancia, los ohmios de ese altavoz, pues pueden ser 8, pueden ser 4, depende de cómo los agrupemos, etc. ¿Por qué pongo que prefiero llamarlo impedancia? Porque dentro de la batería no es todo como una pura resistencia. Hay componentes de carácter capacitivo, porque en las capitas que forman todo el tinglado de ánodos y cátodos, pues se forman capacidades, y entonces es más correcto formalmente hablar de una impedancia. Bueno, en definitiva, algo que en ohmios nos indica la tensión que se va a perder cuando circule corriente con ella. Hay varios procedimientos distintos para medir la resistencia interna de una batería. El más básico es medirla en corriente continua. Seguro que más de uno tenéis el aparatejo de Tourniquet que lo enchufas y te da un valor. Por cierto, bastante catastrófico porque da un valor bastante rápido. Medirlo mediante pulsos de corriente continua es muy fácil. Se trata simplemente de coger la batería, de mandarle durante un tiempo muy corto para que no haya descarga una corriente, ver la tensión que tenías en vacío, la tensión que tienes en carga, dividir esa diferencia entre la corriente y nos sale un valor aproximado de la resistencia. Ese es el método más elemental. Luego hay opciones para medir la corriente alterna, pues con más frecuencia de la corriente, con menos. Unas permiten averiguar precisamente cuánto pesan esos componentes que son como condensadorcillos parásitos, y luego está el ACE, que es lo que usan mis compañeros del grupo de baterías, que ya es un equipamiento de laboratorio que no entiendo cómo funciona, pero que es el método más preciso. De hecho, os va a hacer gracia, pero ellos utilizan filtros de Kalman, los que están en los sistemas de vuelo, para hacer estimaciones de todas las medidas que sacan con el sistema este, que podríamos llamarlo de espectroscopía electromecánica de impedancia. Bueno, para laboratorio y poco más, que sepáis que existe, por si en algún lado os aparecen esas siglas.
Cosas que debéis saber de la resistencia interna de una batería. La primera y fundamental, tiene una variación absolutamente crítica con la temperatura. Los que tenéis un Phantom ya lo habréis vivido. Metes el Phantom en la culera del coche un día de invierno, te desplazas 1 kilómetro, vas a hacerlo volar y te dice que tararí, que la batería está muy fría. ¿Por qué no te deja despegar cuando está muy fría? Porque cuando está muy fría la resistencia interna sube a tales umbrales, se puede multiplicar por 100 y pico, 200, que no es capaz de suministrarte la tensión necesaria para volar. Entonces, batería fría de maletero de coche en día de invierno, no es adecuada para volar. Si conseguís volar con ella, lo que va a pasar es que hasta que no se caliente, no os va a suministrar la tensión adecuada. De hecho, yo tengo en alguna ocasión sacado las baterías frías metidas en sendos bolsillos del pantalón, cerca de ciertas partes del cuerpo, hasta que se calentaban a más o menos 20 grados. Como dato curioso, os diré que cuando usábamos níquel-cadmio, la gente que competía o bien cargaba el pack con una corriente brutal para que estuvieran muy calientes, o incluso ponía una manta eléctrica para mantenerlas calientes porque entregaban más corriente. A ver, no hagáis esas burradas en litio, ¿eh? Una cosa es que la batería esté a una temperatura razonable y otra que le vais a meter calor porque así le sacáis un poco más de chicha. Pues no, tampoco es eso. Bueno, más cosas. De todos los métodos de medida que os comenté, cada uno va a dar un resultado diferente. No son comparables. Si la misma batería la medís con corriente continua y la medís con corriente alterna, no podéis comparar los resultados. En un lado te puede salir 3, en otro 58. Y los dos están bien. Cambia el método de medida, cambia el valor. Otra cosa que os voy a enseñar ahora que os va a llamar la atención. Hay una creencia generalizada de que un indicador fabuloso del estado de deterioro de una batería de litio polímero es la resistencia interna. Esto tiene su punto de verdad y su punto de leyenda urbana. De hecho, antes de escribir esto, nosotros tenemos pagado por la universidad, que es de las cosas que mejor hace esta universidad, que normalmente no se preocupa de dotar de medios a los laboratorios. Tenemos acceso a toda la bibliografía del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Americanos. Estoy buscando algún artículo científico serio de revista donde hubiera una correlación en litio polímero entre resistencia interna y envejecimiento y no encontré nada concreto. Es más, lo más aproximado es de mis compañeros, es el litio fosfato polímero. Una cosa rara que hay por ahí distinta, y no llegan tampoco a una conclusión muy clara. Entonces, primera cosa, si pretendéis ver cómo envejece vuestra batería midiendo la resistencia interna, no estáis haciendo nada que esté mal. Eso está bien hacerlo. Si sois neuróticos como yo y tenéis un estadillo para las baterías y vais apuntando en él, que si esta lleva tantos vuelos, que la cargué a tal corriente, que duró tantos minutos y luego tenéis la opción de medir la resistencia interna, pues vale, está bien. Pero hay una cosa muy peculiar, y es que la resistencia interna depende del estado de carga. Os pongo la nomenclatura que podéis encontrar anglosajona. Esto es estado de carga en inglés, state of charge. Bueno, pues ese estado de carga hace que la resistencia varíe y la temperatura también. Entonces, si queréis hacer un seguimiento de la batería midiendo la resistencia con un aparatín que tengáis o con un método casero, tenéis que utilizar misma temperatura, mismo estado de carga. Como bailéis alguno de los dos, ya no podéis comparar la medida. Os pueden salir cosas tan caóticas como que después de 100 ciclos os salga menos resistencia que antes. Simplemente con que la temperatura se mueva 5 grados arriba, 5 grados abajo, o el nivel de carga sea el 80 frente al 95. Entonces las medidas tienen que ser repetidas exactamente en las mismas condiciones de carga y a la misma temperatura. La temperatura la podéis medir fácilmente con un termómetro de estos de infrarrojos, que los hay en Hobby King
muy baratinos y miden bastante curioso. Os escogí este caso para que veáis una situación extrema donde la resistencia interna no varía nada y la batería se envejece. A ver, en términos de ingeniería, en las baterías se habla de dos tipos de envejecimiento. Traducido literalmente del inglés sería envejecimiento de calendario, el que tienen por el simple hecho de estar almacenadas, y envejecimiento por ciclo de uso. Bueno, respecto del envejecimiento de calendario, antes de entrar en la gráfica, aquí hay informaciones contradictorias. Yo tengo un catálogo de un fabricante serio de baterías litio-polímero para aplicaciones industriales que recomienda almacenamiento a 0 grados. Hubo quien en Zaragoza, gente muy maja, se quedó con los ojos como platos. ¿Pero cómo? 0 grados, es imposible, no, hay que almacenarlas a 20. Efectivamente, hay otros fabricantes que recomiendan almacenar a 20. Yo lo que os puedo decir es que, bueno, no, lo puedo decir ahora que no está mi mujer, mirando. En la nevera, en la zona de las verduras, tuve durante casi 15 años baterías marca Polyquest y una Nanotech de las primeras que salió. Pues almacenadas a 5 grados siguen funcionando. No tienen toda la capacidad, pero sí sigo pudiendo volar los juguetes que volaba con ellas. Siempre mantenidas con el nivel de tensión adecuado, ya sabéis, esos 3,7 voltios aproximadamente por celda, revisadas periódicamente, envueltas en una bolsa de plástico y metidas en torno a 5 grados, donde ponéis la bebida, a esa temperatura. Almacenarlas a 20 es correcto. El otro fabricante, el que yo os digo, daba una tasa de envejecimiento a 20 grados en un año, pues creo que del 1,8%. Pero es que a 30 grados, almacenadas a 30 grados, se disparaba ya al 12%, solo por estar almacenadas. O sea que ya sabéis cuánto daño les puede hacer el calor. Mantenerlas aisladas del calor, por supuesto, para que duren. Y ahora vamos a esta gráfica. Esta gráfica es para que veáis que no os cuento batallitas. Esta es una batería de un fabricante industrial de litio-ion que tiene 500 ciclos. Pues aquí tenéis la resistencia interna, que no ha cambiado nada. A ver, este caso lo escogí intencionadamente. Es una batería que no cambia la resistencia interna, es una batería de muy buena calidad, entonces el envejecimiento por variación, la variación de la resistencia interna es fruto de la oxidación del ánodo, del cátodo, de la pasivación de determinados componentes. Bueno, una batería de muy buena calidad, esos fenómenos no aparecen, entonces por eso en esta no hay variación de la resistencia. En definitiva, ¿queréis llevar un control de vuestra batería? Pues lo hacéis por el método más sencillo que queráis, el que menos problemas os dé, pero siempre a la misma temperatura y al mismo estado de carga. Bueno, ¿qué es esto del modelo elemental de una batería? A ver, como en ingeniería somos bastante borricos, no nos gusta tener 200 ecuaciones y reacciones químicas, queremos cosas sencillas, que representen el comportamiento de cosas complejas. Entonces lo que tenéis aquí es una representación simplificada al máximo de todo lo que pasa dentro de una batería del tipo que sea. Puede ser de litio polímero o de lo que pinte. Entonces, ¿para qué os va a servir esto? Bueno, pues lo vais a ver dentro de un momento. Con este modelín tan tonto, que no es mucho más lo que doy en clase, para que lo entiendan los alumnos que son de tercero. Con este modelín vais a poder entender todos los procesos que hay. Una batería recargable, sea del tipo que sea, la vamos a representar por su resistencia interna y por una pila variable. Fijaos que en la resistencia interna pongo entre paréntesis estado de carga. Aquí la vamos a considerar constante, pero esto es para que tengáis en la cabeza, como hago en clase, que esa resistencia interna no es siempre la misma. Esa tiene su variación también, pero la podemos asumir constante. Y luego la pila variable, pues en este caso, como estoy representando una LiPo, pues le pongo 4,2 voltios menos una constante que digamos es propia de cada batería por D, que indica la descarga. Cuando está totalmente cargada, la D vale 0. La batería nos da 4,2 voltios. Cuando está totalmente descargada,
o está descargada al nivel que nosotros admitimos como máximo, los 3,3 voltios aproximadamente, bueno, pues la D multiplicada por la K me restan a los 4,2 para tener aquí 3,3. Ya veis que más simple no puede ser. ¿Qué pasa ahora si esta batería cargada, que está en circuito abierto, la conecto a un motorcillo? Y mido la corriente en los primeros segundos. No vale que la mida dentro de 20 minutos porque ya se descargó, evidentemente. Bueno, pues circula corriente por aquí y entonces en esta resistencia interna hay una caída y ya no tengo 4 voltios, tengo menos. ¿Para qué nos vale el modelo ya? Pues primer razonamiento automático. Si tengo dos baterías a escoger, ¿con cuál me quedo? Con la que menos resistencia interna tenga de los datos que me dé el fabricante. ¿Por qué? Porque en cuanto saque corriente voy a perder tensión dentro de ella. Entonces, si una tiene 3 miliohmios o 6 miliohmios, que sería un valor razonable, y la otra tiene 23, pues la de 23 no. Sobre todo si de aquí voy a sacar mucha corriente. Por eso cuando usáis eCalc y todas estas historias, os pide la resistencia interna de la batería. ¿Por qué? Porque el cómputo que hace al final el programa de cálculo es decir, a ver, la batería es de 4,2, aquí tengo 16 miliohmios y la corriente que me sale son 100 amperios. Pues 16 por 10 a la menos 3 y por 100, ahí mira, pues se cayó 0,8 voltios y eso es lo que te pone el programa de cálculo. O sea que ya tenéis la explicación con este modelo tan sumamente sencillo. Vamos a ver la hora descargada. Bueno, pues está descargada, la tengo a 3,3. La resistencia interna habrá cambiado un poco, pero voy a asumir por simplificar que es la misma. Y si ahora le pongo el motorcillo, pues vuelvo a tener una caída de tensión. Como estoy asumiendo que es la misma resistencia interna, pues tengo la misma caída de tensión. Vamos ahora al proceso de carga. A ver, seguro que todos lo sabéis ya, pero bueno, yo esto lo comento en clase. En cualquier batería de cualquier química, me da igual níquel metal hidruro, que níquel cadmio, que litio polímero, que litio hierro fosfato, que litio ion, que plomo ácido, que lo que pinte. Yo ahí dentro tengo, si es litio, unos iones de litio. Cuando la batería está cargada, los iones de litio están en un sitio. Cuando se descarga, se mueven a otro. Y cuando la vuelvo a cargar, vuelven al sitio donde estaba antes. Pues yo qué sé, voy a ponerme geográficamente. Los tengo en La Coruña cuando está cargada, en el cátodo, por decir algo. Cuando descargan, todos los iones viajan dirección San Sebastián. Ya quedó descargada. Ahora cuando meto corriente, los devuelvo otra vez a La Coruña. Ese es el proceso de carga y descarga, mover iones de un lado para otro. Cuando cargo en un sentido, cuando descargo en el sentido contrario. ¿Qué ocurre cuando conectáis la batería al cargador y dais el botón de Start? Que automáticamente la tensión de la batería sube. Diréis, coño, qué rápido sube, que subió. No, no es que suba muy rápido, es que ahora, cuando inyecto corriente, la tensión en la resistencia interna, en vez de restarse, se suma. Por eso nada más que inyectáis un poquitín de corriente, ¡uy!, la tensión sube rápidamente. Eso no es que se haya cargado la batería, es que ahora lo que antes me restaba, me suma. Es otra cosa que también es conveniente que sepáis, pero que es puramente anecdótica también. Vamos a entrar ya en el proceso de carga, que aquí probablemente os llevéis alguna sorpresa. Esta es una celda LiPo de 2000 mAh cargada a 0,6C. En esta gráfica tenemos la evolución de la tensión, está descargada a 3,4 y va creciendo hasta 4,2, la corriente de carga, que primero es constante y luego hace esta cosa tan rara, y aquí la capacidad que hemos inyectado en la batería hasta llegar a los 2000 mAh. Bueno, primera cosa curiosa que os va a llamar la atención. El proceso de carga de las baterías de litio, litio-ion, litio-hierro, polímero, litio-fosfato, todo lo que sea litio, es exactamente igual que las de plomo ácido del coche. La batería del coche se carga exactamente con
dos procesos, uno que llamamos carga corriente constante y otro que llamamos carga tensión constante. Ya veréis que es sencillísimo de entender. Tengo la batería, seleccionáis una corriente de carga, en este caso 0,6C, pues 0,6C, la corriente está en rojo, está por aquí, pues salen 1200, aproximadamente 1200 mAh. Bueno, pues fuisteis al cargador y le dijiste, mira, esta batería de 2000, cárgamela a 1,2 amperios. Eso es lo que seleccionas al arrancar la carga. Bueno, pues el cargador empieza a meter corriente constante, 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 y la tensión de la batería va creciendo, 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 hasta que llega a 4,2 voltios. Y diréis, pues ya está, ¿no? Terminé. Pues no. No terminaste. Ahí hiciste el primer ciclo de carga. El de carga a corriente constante. Cuando llegas a los 4,2 voltios, o si es un paquete completo, al producto de 4,2 por el número de celdas en serie, entras en otro proceso de carga, que es la zona de carga a tensión constante. ¿Por qué le llamamos así? Pues porque ahora el cargador, que es bastante listillo, de hecho los primeros cargadores que trabajaban así en condiciones ya estaban en los 90 con su microprocesador, lo que pasa es que costaban 300 euros. El azulito este que ahora no vale nada, yo tengo uno alemán de esa época que me costó pues es el equivalente a 300 euros. Bueno, pues cuando llega a los 4,2 lo que hace es mide la tensión y va regulando la corriente, bajándola, 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 de manera que la tensión permanezca en 4,2. Me preguntó una vez un chico en clase con muy buen criterio, ¿y hasta dónde la bajamos? Bueno, pues la norma general ahí depende del cargador, pero lo habitual es cortar cuando la corriente que necesitas para mantenerlo es del orden de C, la capacidad de la batería, dividido por 10. En este caso sería del orden de 120, entre 120 y 200 mAh. Ahí es donde suelen parar todos. Entonces, este es el proceso de carga completo de una batería. También es verdad, y esto lo digo por si tenéis un osciloscopio y sois curiosos y os gusta juguetear, que si tratáis de ver todo esto, como hacemos en clase con un analizador, esta corriente constante no es de verdad constante, Dependiendo del fabricante del cargador, cada cierto tiempo corta un segundito, un poquitín, hace una medición de la tensión real para saber cómo está evolucionando, para no tener en cuenta el efecto de la resistencia interna, y luego rearranca otra vez. Eso no lo veis, la pantalla siempre os marca constante, pero si veis todo el proceso, tengo 3 cargadores distintos, cada uno hace los muestreos a criterio del fabricante. Pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Eso lo hace el fabricante para garantizar que está cargando correctamente. Ahora aquí viene lo simpático. En todos vuestros cargadores tenéis una opción que pone carga rápida. Bueno, pues cuando hacéis carga rápida, lo que hacéis es comeros esta zona. Toda esta zona de carga a tensión constante. Y os quedáis aquí. ¿Qué ventaja tiene la carga rápida? Hombre, lo veis aquí abajo. Estos son 90 minutos y estos son 130 y pico. Es que hay 40 minutos de diferencia a la hora de cargar. Los vehículos eléctricos van así, De hecho, hay un programa de la universidad para que la gente compre coches eléctricos, y hay por ahí un par de coches que podemos coger para desplazarnos y probarlos y tal, y los compañeros de electrónica ya consiguieron un permiso para enchufar el BMW a un analizador y ver el proceso de carga. Bueno, pues cargan a corriente constante, no cargan en esta zona. No lo hacen por 2 motivos. El primer motivo es porque ahorran tiempo, y el segundo es porque esta zona de carga, bueno, a lo largo de muchos ciclos es la que más penaliza la vida de la batería, porque esta inicial, pues ya veis que no es andar manteniendo la tensión. Entonces ahorran tiempo y de paso hacen que la batería dure un poquitín más. Sin embargo, la diferencia la tenéis aquí. Aquí tenéis 1600 mAh cargados y aquí tenemos los 2000 de verdad. Entonces esta sería la carga completa frente a la carga rápida.
Luego el hecho de escoger carga equilibrada o no ralentiza más todavía el proceso, porque en carga equilibrada no solamente estáis manteniendo la tensión, sino que cuando una celda no alcanza los 4,2 se le inyecta corriente a ella y se le deja de inyectar a las demás. De hecho, si abrís el cargador veréis que el sistema es bastante simple. Tiene unas resistencias por ahí y un regulador de tensión, y lo que hace es la que ya está cargada la puentea y mete corriente en las que no lo están. Con lo del equilibrado de las celdas tampoco os obsesionéis. Si alguna carga la hacéis sin equilibrar no pasa nada. Hay mucha leyenda por ahí de que hay que tenerlo equilibrado a 0,0 milivoltios. Tonterías. Si hacéis 3 cargas desequilibradas y una equilibrada, pues no va a pasar nada. Lo único que, bueno, la celda que cargue antes, pues aquí sufre un poquitín, porque se le pone un poquitín de corriente durante un poquitín de tiempo. Pero bueno, que tampoco, si estáis con prisa y no lo hacéis sistemáticamente y cargáis desequilibrado y de vez en cuando equilibráis, pues tampoco pasa nada. No son las cosas para pensar que vais a estropear la batería por saltar el equilibrado de carga de vez en cuando. Y luego esta última os la puse para que veáis cómo cambia todo cuando incrementamos la tasa de descarga. En negro tenemos descarga 7C y en el color este azulillo así violeta, pues descarga 40C. Cuando descargamos una intensidad muy alta, entran en juego dos factores. Uno, lo que se cae en la resistencia interna, que lógicamente es mucho mayor. Si la resistencia interna, digamos que es un ohmio, por decir una burrada, pero para hacer el cálculo rápido, y hago pasar 100 amperios, caen 100 voltios. Si hago pasar 5 amperios, caen 5 voltios. Entonces, cuanta más corriente saque, más caída de tensión interna tengo. Pero luego hay otro problema adicional, y es la capacidad de los portadores de carga, de los iones de litio en este caso, para moverse. Y esto me lo vais a entender muy fácil. Si cojo la autovía, yo qué sé, la AP7, y meto en ella 1000 coches, solo 1000 coches, van a poder circular, si son todos Ferrari, a 250 sin tener ningún problema ni chocar. Ahora, si meto 100.000 Ferraris, estoy jodido. Fijo que, no tenía que haber dicho jodido, fijo que van a circular dándose castañazos. Bueno, pues con los iones pasa igual. Cuando estoy moviendo pocos iones, puedo moverlos a demanda. Cuando tengo que mover un flujo enorme, pues no puedo hacer que circule igual de rápido. Entonces la caída de tensión se me agrava por dos factores. Primer factor, resistencia interna. Segundo factor, más iones en movimiento, más dificultad para que la reacción química se produzca ordenadamente. Termino ya con un comentario. Os recomiendo, si tenéis paciencia, que vayáis a la página de Hobbyking. Digo Hobbyking porque tiene un montón de baterías, que no tengo yo tampoco ninguna predilección especial por ninguna tienda. Cogedlas y seleccionadlas por peso, y vais a ver qué descubrimiento más curioso vais a hacer. Si vosotros tenéis una aplicación en la que vais a consumir, vamos a decir, no sé, X amperios, y para la batería que tenéis eso supone 20C y la batería es de 20C, hombre, estáis un poco pillados. Debéis ser una batería de más. Si vais a consumir 20, pues poneros en 30, 40 Cs, por ahí estaría bien. Pero si pensáis que para mejorar es mucho más rentable comprar una batería de 85 C cuando en realidad va a trabajar a 20, estáis cometiendo un error, porque la vais a pagar más cara, en primer lugar. En segundo lugar, va a ser más pesada. ¿Por qué más pesada? Pues porque como tengo que mover más cantidad de iones, voy a tener más densidad de óxidos metálicos en los electrodos. Y normalmente, digo normalmente porque todo esto hay que decirlo con la boca estrecha, va a tener mayor resistencia interna. Con lo que en la práctica, si para trabajar a 20C metéis una de 85, pues es probable, no tiene por qué pasar siempre,
De hecho, yo hice alguna prueba y en todos los casos me salió, pero no quiere decir que esto se pueda afirmar de manera categórica. Pero es muy probable que estéis gastando más dinero y disponiendo de menos tensión que la que teníais antes. Hay unas Multistar verdes de 10C que veréis que son las baterías más ligeras que podéis encontrar en el mercado. Son solo de 10C. Pues yo tengo montado aviones donde pongo 2 paquetes en paralelo de 10C para que trabajen a 7,5C cada uno. El peso me sale más bajo que el de un paquete de esa capacidad único. El precio más barato y las baterías funcionan de maravilla. Entonces son cosas a tener en cuenta. Ahora que ya tenéis el modelo, ya sabéis lo que es la resistencia interna, ya sabéis cómo son la familia de curvas de descarga, pues oye, con un poco de paciencia, enredáis un poquito por ahí en la red y vais sacando vuestro propio criterio. Pues nada, con esto termino. Voy a hacer otro vídeo con el catálogo de las baterías Tatu de primera generación, que me lo enviaron los chinos, que fueron la mar de amables y me dieron toda la información. Ese va a ser muy cortito, voy a pasar por delante de la batería y os voy a enseñar todos los parámetros que da el fabricante. Cuando lo veáis no me vais a creer. Ese folleto ya está en la mitad de las tiendas de España porque todos los que me vendieron baterías se lo pasé para que lo tuvieran y para que fueran conscientes de realmente que la etiqueta pone una cosa pero el fabricante dice otra completamente distinta. No puedo todavía poner los resultados de los ensayos hechos con todas las Tatu de todas las generaciones porque son parte de la tesis de un compañero, pero de verdad que cuando los pueda poner os van a quedar los ojos como platos, porque vamos, no hicimos cuerpo a tierra ya en alguna ocasión de milagro. Pues nada, ya me comentáis si esto es demasiado denso o no lo veis útil o cómo lo veis. Venga, hasta luego.